Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Llegamos al viernes 13 de agosto del 2021. Es muy grato saludarle y por supuesto agradecerle, como lo hacemos cada día, por darnos la oportunidad de traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Escuelas en Estados Unidos desafían órdenes de gobernadores sobre el uso de mascarillas. Saturación en los hospitales a causa de la variante Delta del COVID-19. En México, el gobierno federal ordena regreso a clases presenciales, pese a que la población de menores de edad no ha recibido vacunación y solo el 28% de la población adulta está vacunada. Tendremos la nota con el abogado Juan José Rosales desde México. Y la Fiscalía de la CPI denuncia inacción del Estado venezolano ante crímenes de lesa humanidad. En la agenda de Sofía Pisani, se espera que FDA apruebe tercera dosis de vacunas contra el COVID-19 y capturan a unos 500 migrantes irregulares en la frontera sur de Estados Unidos. Texas, ¿qué está sucediendo con el cruce de migrantes irregulares? Ola de calor y el avance de Fred. Tenemos toda la información con Héctor Contreras. Además, los incendios forestales que están arrasando con California y Montana en Estados Unidos. Crisis por pandemia en Guatemala. La migración de haitianos provoca graves problemas en Colombia. ¿Cuáles son las nuevas regulaciones de Internet en Cuba? Y tendremos además todo el acontecer deportivo en la voz de Henry Llanos. Y por supuesto, la nota económica del día con Leonardo Bonet. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Siguiendo las guías de las autoridades de salud, algunos distritos escolares en Texas y Florida decidieron desafiar a sus gobernadores. Ron DeSantis y Greg Abbott insisten en rechazar el uso obligatorio de mascarillas por parte de los estudiantes. Sin embargo, algunas juntas escolares exigirán su uso para regreso a clases presenciales. La información con Alonso Castillo desde Miami. La Junta Escolar en el condado de Broward votó para conservar el uso de las mascarillas en las escuelas a pesar de la orden del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien amenazó con retener los salarios de los superintendentes y miembros de la Junta que no cumplan con la instrucción. Entre ellos, Deborah Hickson, quien le dijo a La Voz de América que a pesar del posible castigo, decidió votar a favor del uso de las mascarillas. No podemos fingir que la pandemia no está ocurriendo. Es irresponsable no tomar las herramientas de mitigación que hemos estado utilizando y que han tenido éxito. La orden requiere que estudiantes, profesores, personal y visitantes utilicen la mascarilla dentro de la escuela y en los autobuses. De los 9 miembros de la Junta Escolar en el condado de Broward, 8 votaron a favor del uso de la mascarilla obligatorio. El único voto en contra de la resolución fue de Lori Aladez. La ley establece claramente que los niños pueden usar una máscara, pero le da la opción a los padres de no participar si así lo desean, y es mi obligación seguir la intención de la ley. El Departamento de Educación de la Florida le ha notificado al distrito escolar que ha iniciado una investigación por el incumplimiento a la orden dada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha insistido que la decisión sobre el uso de las mascarillas le compete a los padres de familia y no a las autoridades. En el estado de Texas, la resistencia a la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott también se intensifica, ya que en 2 de los distritos escolares más grandes de ese estado, los integrantes de las juntas determinaron que el uso de las mascarillas será obligatorio. Estados Unidos vive momentos críticos por la pandemia del COVID-19 y pese a disponer de las dosis suficientes de vacunas, todavía son millones los que se niegan a inmunizarse.
Nos informa Judith Martín. La variante Delta del COVID-19 mantiene en jaque al sistema de salud estadounidense mientras hospitales en todo el país operan al límite de su capacidad y las salas de cuidados intensivos experimentan una saturación que no experimentaban desde hacía 6 meses. La curva de nuevos contagiados y fallecidos por COVID-19 continúa aumentando de forma exponencial y pese a que el ritmo de vacunaciones se ha visto incrementado, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de tomar medidas adicionales para mitigar los daños de esta cuarta ola, tales como el uso de las mascarillas y guardar el distanciamiento social. En este contexto pandémico preocupa especialmente la situación de los estados sureños de Texas, Mississippi y la Florida, en los que las tasas de vacunación permanecen bajas y donde se alcanzan récords en número de nuevos infectados. Por consiguiente, los hospitales se enfrentan a una falta de camas y en algunas ocasiones carecen del personal médico necesario para hacer frente a la gran demanda de pacientes con COVID-19. Dada la gravedad y urgencia, la administración Biden permanece en contacto constante con todos los gobernadores para proporcionar la ayuda necesaria, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Hemos ofrecido asistencia federal y refuerzos. Cada estado necesita algo diferente y los estados que tienen tasas más altas de COVID obviamente necesitan aún más asistencia. Y estamos preparados para brindar cualquier tipo de apoyo que ayude a parar el aumento del virus. Estados Unidos, que en su día pudo convertirse en el gran vencedor de la pandemia, ahora lucha con millones de ciudadanos que se niegan a inmunizarse, escépticos y que pese a disponer de un antídoto seguro y eficaz, deciden no utilizarlo. Esta semana en Iowa se desecharon más de 80.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 ante la baja demanda y autoridades del estado lamentaron esta tragedia mientras otros países en el mundo continúan desesperados por acceder a las vacunas. Sin embargo, y a pesar de episodios como este, parece que las acciones emprendidas por el gobierno del presidente Biden empiezan a ver sus frutos y el ritmo de vacunación avanza paulatinamente y ya son 166 millones de estadounidenses completamente vacunados, lo que equivale a casi un 60% de la población mayor de 12 años, edad a partir de la cual los estadounidenses pueden recibir la vacuna. Vamos a México. El gobierno federal mexicano ha ordenado el regreso a clases presenciales, pese a que la población de menores de edad no recibe vacunas en dicho país y solo el 28% de la población adulta está vacunada. Tenemos la nota con el abogado Juan José Rosales desde México. Iniciamos con esto. Lo que está haciendo el gobierno federal es imponer el regreso a clases. El día de hoy, en la rueda de prensa matutina, este jueves, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dio a conocer las acciones para el regreso a clases presenciales de nivel básico, lo que es preescolar, primaria y secundaria, sin importar que en este momento se tenga el mayor número de contagios de toda la pandemia. Está ocurriendo en este momento porque las variantes del SARS-CoV-2 se contagian más rápidamente y son más agresivas y están atacando a niñas, niños y jóvenes. No importa eso, hay que regresar a clases. Es Delfina Gómez. El primero de lo que tenemos, especialmente el que invitamos a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades educativas, a que se integren al Comité Participativo de Salud en su escuela. Dentro de estas acciones, efectivamente, lo que se les pide es que nos ayuden a realizar lo que es el protocolo de ingreso a las escuelas. Segundo, establecerse el filtro de salud en casa y participar en los filtros de la escuela y del salón de clases. La tercera acción es lavarse las manos con agua y jabón o con gel antibacterial. ¿Qué le puedo decir? Sin comentarios. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó que ha habido una inacción de la justicia venezolana para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que, según expertos, abre las puertas a una eventual investigación contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Para especialistas en derecho internacional, este es el último paso antes de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decida si, definitivamente, se abre una investigación contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de las fuerzas policiales y militares. La Fiscalía, haya hablado de inacción
pone de manifiesto que todas estas informaciones que ha llevado la Fiscalía venezolana ante la Corte no han demostrado que haya habido una acción eficaz, sino que han sido, como nosotros lo hemos dicho desde el principio, un maquillaje institucional sin ningún contenido de fondo. La Fiscalía de la CPI abrió en 2018 un examen preliminar a Venezuela que aún no culmina. En los documentos que ese órgano publicó se cuestionan las actuaciones de la justicia venezolana. No existían procesos válidos a nivel nacional, o que cuando existían, estos no habían sido llevados a cabo de manera imparcial o incluso habían sido llevados a cabo para evitar responsabilizar a los altos responsables de estos delitos. La Fiscalía de la Corte puede tomarse el tiempo que considere necesario para decidir si procede la investigación. En caso de darle luz verde, estos serían los próximos pasos. Ya ahí hablaríamos de víctimas con nombres y apellidos, de supuestos perpetradores con nombres y apellidos. Habría órdenes de comparecencia por parte de estas víctimas y de los testigos, y finalmente habría la posibilidad de las famosas órdenes de captura. El pronunciamiento de la Fiscalía de la CPI se da horas antes de que oposición y gobierno entablen una mesa de diálogo en México, pero este elemento no puede ser objeto de negociaciones. Que una vez que la Fiscalía inicia por uno de los medios que establece el estatuto la investigación, ningún Estado puede acudir y pedir que paren la investigación. En un comunicado, el titular del Ministerio Público de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó lo que calificó como acusaciones sin valor. La CPI fue creada para asignar responsabilidades individuales por delitos de lesa humanidad. Pasamos a la agenda del día con Sofía Pisani. El tema de hoy: se espera que la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, autorice una tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 para personas con sistemas inmunitarios debilitados. La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, conocida por sus siglas FDA, probablemente apruebe una tercera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna de 2 dosis tan pronto como hoy jueves. Un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, se reunirá para discutir la administración de inyecciones de refuerzo de las vacunas de COVID-19 para algunas personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Entre tanto, los CDC instaron el miércoles a las mujeres embarazadas y a las mujeres que lo estuvieron recientemente a vacunarse contra el COVID-19, diciendo que hay evidencia creciente de que los beneficios de la vacuna superan con creces cualquier riesgo conocido o potencial. Los CDC informaron en su sitio web que las vacunas de COVID-19 actuales se recomendaron para todas las personas de 12 años en adelante, incluidas las que están embarazadas, amamantando o tratando de quedar embarazadas. Por otra parte, 2 decisiones judiciales en Texas han otorgado a los funcionarios locales la autoridad para implementar mandatos de mascarillas en desafío a una orden del gobernador Greg Abbott que prohíbe a los gobiernos locales emitir tales normativas. En otras noticias, los esfuerzos de la Casa Blanca por apoyar los intentos de libertad del pueblo cubano siguen adelante a un mes de las protestas públicas más sonadas de que se tengan noticias en la isla en varias décadas. Por ello, el secretario de Estado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que viajará a Miami en la próxima semana. Más temprano, también el miércoles, Washington anunció una flexibilización en las prohibiciones comerciales hacia Cuba con el fin de facilitar el acceso de los cubanos a los servicios de telecomunicaciones e Internet. Desde Washington, Sofía Pisani. Aproximadamente 500 migrantes fueron capturados por la patrulla fronteriza en La Joya, Texas, justo la noche antes de la visita a McAllen del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Al momento de ese reporte, más de 300 migrantes habían sido procesados y deportados en buses, según informó un agente federal al corresponsal Víctor Castillo. Bueno, ha sido una noche muy ocupada para los agentes de la patrulla fronteriza. Aquí en la frontera, la ciudad viene siendo La Joya, Texas. En el sur de Texas, en el condado Hidalgo, ya han procesado, yo creo que fácil, unas 2/3 partes del gran grupo que el día de hoy se capturó después de cruzar ilegalmente la frontera. Algunos agentes federales me indican que era un grupo de aproximadamente 500. Ya algunos autobuses se han abordado después de que los migrantes fueron procesados. Una vez que se les toma a ellos
su identificación y por supuesto también las pertenencias personales se ponen en bolsas de plástico que los mismos agentes federales les proporcionan. Tratan de separar también los grupos por unidades familiares, por edades. Hay grupos de menores no acompañados también, que también se ponen aparte. Ustedes pueden ver, si de por sí ya 2/3 partes se han procesado en esta noche, todavía hay muchos más por procesar. Tienen que identificarlos por nacionalidad, tienen que identificarlos por unidades familiares si vienen menores no acompañados y respectivamente en los diferentes vehículos poderlos procesar. Esta es la crisis migratoria que está ocurriendo aquí en el sur de Texas. Está ocurriendo en Del Río, está ocurriendo en Hidalgo, está ocurriendo en La Joya, en toda la frontera de Texas. Es una crisis que para algunos funcionarios locales, como el juez del condado de Hidalgo, algunos alcaldes de la ciudad de McAllen, de Mission, de La Joya, consideran que es una responsabilidad federal el poder darle solución a este gran problema. Me voy a mover aquí a otra parte donde está otro grupo, también de este lado, esperando ser procesado. Alcanzan a ver ahí unas 3-4 unidades de la patrulla fronteriza en la parte de atrás. Vienen de diferentes nacionalidades, vienen de Guatemala, vienen de Honduras, vienen de El Salvador. Muchos de ellos vienen con bebés de brazos y muchos menores también no acompañados. Me voy a acercar tantito aquí por este lado, donde está un grupo de menores no acompañados, a ver si se alcanza a ver un poco. Todos ellos, la más pequeña que alcancé a preguntar, tenía 9 años de edad, la más pequeña, pero hay de 11, hay de 13, de 16, de 17, y todos estos menores no acompañados eventualmente pues serán llevados a un centro de detención que está dedicado para los menores en Donna, aquí en el sur de Texas. Y pues esta es la situación que está ocurriendo. Justamente la noche anterior de la visita de Mayorkas, el secretario de Seguridad Interna o el director de Seguridad Interna de aquí de los Estados Unidos, quien viene para hablar con oficiales y funcionarios, organizaciones también no lucrativas que son pro inmigrantes o que brindan algún tipo de ayuda humanitaria también para los migrantes. Todavía está pendiente por también a todos estos migrantes realizarles algunas pruebas de COVID. Y como bien hemos informado anteriormente, el Parque Ansaldúas, que está al sur de la ciudad de Mission, justo a un lado del puente internacional Ansaldúas-Reynosa o Mission-Reynosa, es donde a ese parque se ha establecido para que sea básicamente el punto para reunir a todos aquellos migrantes que vienen contagiados con COVID. Algunas autoridades dicen que el 8%, otras autoridades han indicado el 20% de los migrantes vienen con COVID-19, y entonces si son detectados positivos, entonces son llevados a ese parque. Está por verse lo que sucederá con este grupo de 500, como informé. Este era un grupo originalmente de 500, pero ya básicamente varios autobuses se han ido. Aquí a mi espalda se alcanza a ver uno de ellos, pero ya se han ido varios autobuses para transportarlos y procesarlos al siguiente paso. Estamos reportando desde la ciudad de La Joya, justo a la margen del río Bravo, como se conoce del lado mexicano, o Río Grande del lado americano. En este momento se alcanzo a notar 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 6 unidades de la patrulla fronteriza y por lo menos 2 autobuses, aunque ya se fueron varios más. Es la tarea grande que tienen aquí los agentes de la patrulla fronteriza y les estamos informando su servidor Víctor Castillo desde La Joya, Texas. Y las autoridades fronterizas en Texas, Estados Unidos, implementan soluciones extremas para procesar la gran cantidad de migrantes que ingresen irregularmente al país, luego que los cruces irregulares muestran las cifras más altas de los últimos 21 años. Desde Texas nos informa Arnoldo Rojas. Caminan deprisa en busca de un sueño, surcando las aguas del Río Grande en un punto entre Ciudad Acuña, México y Del Río, Texas, entre ellos la cubana Yanay Saldiñas. He pasado una travesía dura y no se lo aconsejo a nadie, y bueno, voy más enfrente allá buscando los sueños americanos y
nada, tratar de poder ayudar a mis hijas que están en Cuba y a mi papá que está enfermo, poderle mandar medicina. Como ella, miles de inmigrantes irregulares se internan cada día en territorio estadounidense, muchos con la intención de entregarse a las autoridades fronterizas que hace rato dejaron de dar abasto y la situación se agrava, reconoce el jefe de la estación de Del Río de la patrulla fronteriza, Ricardo Moreno. Por ejemplo, en la estación de Del Río, la capacidad es 117 personas. Tuvimos un tiempo que tuvimos 700 personas ahí. Por eso, desde entonces procesan a los inmigrantes recién llegados debajo del puente internacional que conecta a Estados Unidos con México. En Del Río, los cruces ilegales casi se triplicaron de enero a junio de este año, superando con creces la capacidad de las autoridades fronterizas, que ahora están liberando a algunos solicitantes de asilo de manera expedita, como a la venezolana Betsaida Delgado. Esa suerte no la corren todos y estamos ya tranquilos aquí. En Del Río, el 80% de los agentes de la patrulla fronteriza han sido asignados a procesar a quienes llegan. Solo el 20% realiza labores de vigilancia en la frontera. Moreno estima que requieren entre 300 a 400 agentes adicionales para laborar de manera óptima. Voy a 22 años de experiencia aquí, nunca he visto este fenómeno. Ponga mucha atención si usted vive en Estados Unidos o está planificando viajar al país del norte del continente. Una intensa ola de calor afecta a varias regiones en Estados Unidos, provocando emergencias que las autoridades responden con medidas de apoyo a los ciudadanos. El informe nos lo trae Héctor Contreras. Varias zonas del país sufren un tiempo abrasador esta semana. El centro norte, el nordeste y la costa atlántica central de Estados Unidos tenían avisos o alertas por calor al menos hasta el viernes, según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Las ciudades de Washington, D.C., Nueva York, Nueva Jersey y otras de la costa este esperan para hoy el día más caluroso del que se tenga registro, aproximándose a los 39 y 40 grados centígrados, y las autoridades están alertando además sobre fuertes tormentas que azotarán la zona, como sucedió el miércoles, cuando incluso se reportaron tornados en esta zona del país. En Portland, las temperaturas se acercaron a los 38 grados centígrados el miércoles y el mercurio podría superar la barrera de los 39 o 40 centígrados el jueves y el viernes. Las autoridades intentan atender a las personas vulnerables, conscientes de que otra ola de calor registrada este verano mató a cientos de personas en el noreste de la costa del Pacífico. La gente empieza a llegar a los centros de refresco en varias ciudades del país que anunciaron que estarían abiertos las 24 horas a partir de hoy. En tanto, la tormenta tropical Fred se debilitó a depresión tropical el miércoles a su paso sobre República Dominicana, donde arrojó aguaceros que, según los meteorólogos, podrían provocar peligrosas inundaciones y deslaves ahí y también en Haití. Funcionarios del gobierno reportaron que alrededor de 300,000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico en República Dominicana y más de 500,000 resultaron afectados por la crecida de ríos que obligó al cierre de una parte del sistema de acueductos. Los avisos de tormenta tropical para Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico se desactivaron tras los aguaceros que dejaron alrededor de 13,000 clientes sin servicio de electricidad en Puerto Rico. En tanto, Fred sigue avanzando y su vórtice se acerca al sur-suroeste de la isla Gran Inagua, Bahamas, y avanza en dirección oeste-noreste a 26 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los meteorólogos anticipan que Fred no ganará mucha fuerza hoy en su avance sobre el sureste de Bahamas. Después pasará junto o al norte de la costa central y oriental de Cuba, más tarde en el día y el viernes, y se ubicará cerca de los cayos de Florida y del sur de la península el sábado. Se espera que se fortalezca lentamente el viernes y durante el fin de semana. Se insistió a la población de Florida a estar atenta a las actualizaciones. Vamos a Guatemala. Médicos en este país piden al gobierno que tome medidas para restringir las reuniones sociales y aglomeraciones e intentar detener el repunte de casos de COVID-19 y la variante Delta. Desde Guatemala informa la corresponsal Eugenia Sagastume. El repunte diario de casos positivos y la confirmación de la variante Delta en Guatemala ha desencadenado el cierre temporal de la emergencia del Hospital General y la solicitud de médicos del Hospital Roosevelt al gobierno para que ejecute medidas que restrinjan las actividades sociales. Y el doctor Zagreb Sea remarca: el llamado es para que el gobierno realice algún tipo de restricción que nos pueda ayudar a maniobrar toda la cantidad de pacientes que tenemos. Vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder seguir. Si no ponen medidas, endurecen las medidas, va a llegar el momento en el que nosotros no vamos a poder seguir atendiendo pacientes.
Un panorama complicado ante el retraso en el cumplimiento del contrato con el fondo ruso para adquirir la vacuna Sputnik V, y ante ello Larisa Planchinda, encargada de negocios de la Embajada de Rusia, aseguró que cumplirán con el acuerdo firmado. Sí, vamos a cumplir todas nuestras obligaciones que ya tenemos al frente del gobierno de Guatemala. Sí había algunas demoras, eso que causadas por gran cantidad de enfermedades en varios países. El fondo trabaja con muchos países porque la vacuna es de muy buena calidad. Pasamos a Colombia. Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvieron su primera conversación telefónica abordando importantes temas bilaterales y regionales. Desde Colombia, la información con el corresponsal Manuel Arias Naranjo. Mientras las autoridades colombianas y panameñas buscan mecanismos para agilizar el paso de miles de migrantes haitianos que se encuentran represados en las poblaciones fronterizas en su tránsito hacia Canadá y Estados Unidos, un drama igual se vive en la frontera colombo-ecuatoriana, donde cientos de ciudadanos caribeños provenientes de Brasil y Chile se agolpan con el mismo objetivo. Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, afirmó que la situación ha generado que redes de tráfico de migrantes se aprovechen de ellos y les cobren hasta 10 millones de pesos colombianos, unos $2.500 por el tránsito irregular de cada refugiado. Ayudar a un migrante supone darle la mano, no explotarlo. Cuando se le cobra de manera abusiva un transporte, un hospedaje, una alimentación, eso no es ayuda, eso es explotación. Espinosa explicó que los migrantes haitianos salieron de la isla en el año 2000 y se refugiaron en Chile y Brasil, pero la crisis económica generada por la pandemia los obligó a migrar hacia Norteamérica, mientras en Urabá, en el norte de Colombia, cerca de 12.000 haitianos transitan hacia Centroamérica. En el sur del país, en Pasto y Cali, al menos 1.500 migrantes intentan llegar a la frontera con Panamá. El gobernador de Nariño, John Rojas, pidió al gobierno nacional otorgarles una visa temporal para evitar que sean explotados. Para que los haitianos puedan ingresar a nuestro país de manera legal y no estar en situaciones de peligro frente a violación de derechos humanos. Los migrantes haitianos están ingresando a Colombia a través de pasos ilegales en el sur del país, por lo que las autoridades colombianas reforzaron los operativos contra las redes de tráfico ilegal y las empresas de transporte que facilitan el tránsito de los migrantes a cambio de millonarios cobros. El gobierno de Estados Unidos anuncia nuevas regulaciones para que los cubanos en la isla tengan acceso a Internet y otros servicios. Desde Washington, D.C., informa Yaconda Tapia. El gobierno del presidente Joe Biden dio los primeros pasos para cumplir con su anuncio de explorar todas las vías posibles para permitir que los cubanos tengan acceso a Internet en la isla, y los departamentos del Tesoro y Comercio de Estados Unidos emitieron el miércoles una hoja informativa que detalla los pasos para la concesión de licencias para los servicios de Internet y telecomunicaciones relacionados a Cuba. Andra Gaki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, dijo textualmente: el Departamento del Tesoro seguirá apoyando los derechos humanos del pueblo cubano, incluida la libertad de expresión y las restricciones al acceso a Internet, dijo. Juan González, asistente especial para el hemisferio occidental del presidente Biden en el Consejo de Seguridad Nacional, conversó con La Voz de América sobre los pasos de la Casa Blanca en este ambicioso proyecto. Estamos en conversaciones con dos compañías, pero también explorando con el Departamento de Tesoro, el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado, qué licencias, autorizaciones y reglas podemos dar para crear el ambiente para que el sector privado pueda innovar en este sector. Es muy difícil, pero aunque tenga la probabilidad del 5% de tener éxito, lo vamos a explorar porque lo vemos como una responsabilidad nuestra. Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Nos volveremos a juntar el próximo lunes en una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a the US Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté informado de primera mano. A nombre de todo el equipo y del mío personal, le deseo un maravilloso viernes, un extraordinario fin de semana y por favor, cuídese mucho.